Bienvenidos a otro ratito de Mindset. ¡Wow! Estamos en plenas vacaciones de Semana Santa. E invita a muchísima reflexión. Sí, porque bueno, tú puedes tener el don de la fe, el don de que yo lo tengo, y o no. Pero viene muy bien porque, fijaos, Semana Santa son las primeras vacaciones las que me coges con más ilusión, con las que, bueno, venga, vamos, tal, pero tienes que hacer una maleta gigante, con lo cual tienes que preparar un montón de cosas gigantes, cuando te quieres dar cuenta has vuelto, y te creas una serie de expectativas que luego de repente no son como prevés, ¿no? Pero es que además son como las vacaciones en las que de repente ocurre todo, pasa por el tiempo por todos los lados, hace muy bueno, llueve, no llueve, ahora mismo aquí está lloviendo, sale el sol y así es nuestra vida, ¿no? Lluvia, borrasca, sol, tiempo normal, un viento y así vamos constantemente. Pues eso es la vida, ¿no? Y así es como la tenemos que tomar. Fijaos, me encanta este ruido de la lluvia, como cae, y nunca mejor dicho, ¿no? Para estas cosas. Entonces viene muy bien para que la gente que incluso que va de Semana Santa, que va a las procesiones, que hagamos esa introspección de qué dolores que tenemos que sanar. Porque dices, bueno, ¿y qué dolores tengo que yo que sanar si no tengo que sanar ningún dolor? Si siempre por lo general me lo hacen los demás, y siempre tal, siempre estamos proyectando hacia afuera y realmente las personas operamos en las peores condiciones que solemos operar, en las franjas más bajas, ¿no? De donde puede vibrar una persona, que son remordimiento, culpa, vergüenza y resentimiento. Y tú dirás, wow, yo tampoco creo que tenga tantos de esos. Bueno, y miedo a la crítica. Entonces, culpa tienes un montón. Cada día que no haces una cosa y cuando te vas a ir a la cama o cuando estás haciendo cualquier cosa, te está viniendo la culpa. Culpa porque no he hecho, culpa porque no he entrenado, culpa porque no he respetado mi cuerpo, culpa porque no he respetado a lo que es mi alimentación y las cosas que yo me propuse, ya tienes culpa y tienes resentimiento también. Resentimiento porque dices, joder, si lo hubiera hecho, resentimiento con los demás, incluso lo que es envidia, que la envidia nos acaba curando. Y la envidia es una de las peores enfermedades junto con el miedo. Sí, porque realmente tú tienes envidia y eso no estás queriendo que sea feliz otra persona y no estás operando desde el amor. Y me dirás, bueno, tampoco es así. Bueno, cuando se tiene resentimiento, cuando se tiene envidia, estás operando desde unas facultades que no te da lo que es el alma y el espíritu. Por eso no puedes conectar con él, porque de repente te estás completamente des, eh, alejando mucho más, ¿vale? Entonces, eso no suele suceder. Entonces, si tú directamente tienes culpa, resentimiento, miedo, vergüenza, te estás alejando de lo que es de tu alma y tu espíritu, por lo cual no puedes estar bien. No puedes estar bien contigo mismo, porque eso va minando, va creando. Como dice mucha gente que vas acumulando, o que tienes karma o lo que sea, cada uno lo llama de una manera. Entonces, estos días de Semana Santa es unos bonitos días para hablar de esa culpa, de esos dolores que tenemos que sanar. Porque hasta que tú no sanas esos dolores, hasta que tú no los cuentas, hasta que tú, aunque no lo sepa nadie, pero como lo sabes tú, y a quien no puedes engañar es a tu conciencia, que es tu guía, que es la que te va a llevar a otro nivel, no puedes avanzar, porque te tienes que liberar. Y no hay nada mejor que liberarse, todos tenemos una historia. Yo quiero contaros un poquito también de la mía. Sí, porque habrá mucha gente que se acerca hasta aquí y no sepas realmente ni quién soy. Pues me llamo Marta Guzmán, me he dedicado durante un montón de años, durante más de 25 años al mundo de la comunicación, cosa que me apasiona y que me encanta y que luego he unido, como os he dicho otras veces, pues al mundo de la transformación personal, de la meditación, del poder ayudar a los demás y servir, que es lo que he hecho. Fijaos cómo llueve ahora, cómo suena. Esto es que lo quiero subir también a podcast, así que fijaos cómo puede... Está cayendo, madre mía, una lluvia que limpia, que sana, que purifica, como estamos aquí hablando. Pensad que también que el 80% de lo que somos agua. Bueno, pues me he dedicado al mundo de la comunicación y ahora sí, ayudo, cambio en los últimos 4 años, perdón, en los últimos 3 años, desde los 45 a los 48, he cambiado 4 veces de trabajo. A los 45 me llegó mi primer despido, no sabes ni por dónde te las vienen, pero si realmente el día que me vino estaba súper contenta, estaba súper tranquila, estaba en paz. Tan en paz que cuando mi madre me escuchó hablar, lo primero que quiso hablar fue con mi marido para ver qué me estaba pasando. Si me había tomado una pastilla, si realmente la estaba engañando porque estaba bien, estaba mal, pero ella la quería demostrar que estaba bien, que no se lo conté hasta el día siguiente, que justo coincidía con el cumpleaños de mi hermana. ¡Wow! Y a partir de ahí he cambiado. Esos son como fracasos temporales que de repente muchas veces piensas, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y dónde voy? ¿Y qué hago? ¿Y no valgo? Y ya se me ha acabado. A veces pensaba, ¿se me ha acabado esa creatividad de escribir? ¿Se me ha acabado esa creatividad de hacer cosas? Pues no, resulta que estaba en otros sitios.
pero me estaba llevando, que muchas veces le decía a Dios, bueno, ¿qué me estás diciendo? Que me lo estás poniendo tan complicado y no sé qué me quieres decir, por favor, háblame más claro, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me estás poniendo en la situación más incómoda para que empiece a hacer otras cosas? Y ahí es cuando decidí pues que iba a emprender y que quería dedicarme a esto para poder cambiar y ayudar a otra gente como yo me he podido ayudar y como he podido superar determinadas cosas en mi vida. Cosas buenas, cosas malas, cosas peores, cosas mejores, más agradables y menos agradables. Yo no pongo buenas y malas. Hay agradables y menos agradables, porque al final las experiencias son así y todo depende de cómo tú lo pienses, de cómo tú lo lleves a tu cabeza, porque todo es una percepción todo lo que escuchas es una opinión y todo lo que ves es una percepción. Es una frase de Marco Aurelio, que fijaros si han pasado años y todo, y siglos, pero es así. Entonces, en base a tus pensamientos, es como tú vas a operar o cómo vas a tener las cosas. Por eso es lo de liberar. No hay nada peor que tú sepas que en tu conciencia que tú estás ocultando cosas, que directamente te las estás jugando contigo mismo y por eso hasta que no las cuentas no te liberas. Sí, sé lo que es ayudar, sé lo que es pasarlo mal, sé que, o menos agradable, vivir unas circunstancias complicadas. Sí, cuando era pequeña, cuando era niña, nadie daba un duro por mí cuando estaba en el colegio. Era una niña de las normales. ¿Por qué? Porque no tenía todos sobresalientes. A los que ya me habéis escuchado ya me lo habéis oído decir. A los que no ya lo sabéis por primera vez y por eso lo cuento para la gente que venga por primera vez porque seguramente le puede ayudar. Cuando puedes ver que a tus hijos o a ti mismo te han dicho que no valías y que has acabado cogiendo un trabajo en cualquier sitio, pues porque te dijeron un día que no valías lo que sea. A mí con 12 años me dijeron que más me valdría ponerme a fregar escaleras porque a mis padres les vendría bien que les llevaban dinero a casa. Dos profesores, un hombre y una mujer. A día de hoy solamente tengo que decir que gracias porque es una bendición, porque me han hecho ser la mujer que quería que construirme y que he llegado hasta aquí. Sí, vamos a recordar que hay mucha gente que le ha sucedido lo mismo y por eso siempre me intenté ayudar. Me intenté poner esa piel de todos esos chavales que directamente les podían decir lo mismo. Por eso durante más de 20 años he estado mentorizando a chavales cuando llegaban al trabajo, me he dedicado a dar catequesis, he estado con niños pequeños, he estado con adolescentes y con chavales que empezaban a trabajar a partir de los 20 años. Sí, con ellos para ayudarles y de repente me he encontrado las mejores cartas, las mejores el mejor reconocimiento que he podido tener a mi profesión como periodista, como comunicadora. Y es, me has ayudado a saber que no sabía que era capaz de valer para todas estas cosas. En la universidad no me la han enseñado. Y encima no me la han enseñado en toda mi vida. Pero es que encima tú me has ayudado más en una semana, en 3 días, que lo que me han enseñado en la facultad. Ojo, es para hacérnoslo mirar, ¿eh? Y siempre me dicen que por qué no monto a un 99% de gente, que por qué no monto un medio de comunicación. Es que, no sé, pues primero no tengo dinero para pagaros y segundo no sabría si es el camino que quiero seguir o si lo tenemos que hacer de otra manera. Vamos a ir viendo paso a paso y lo que la vida nos va trayendo o no. Sí sé también lo que es pasar, he sido una niña muy madura desde bien pequeña porque he visto cómo a mi padre se le hundía en varias empresas, siempre ha querido y amaba su profesión que eran las imprentas, pero el mundo del papel, el mundo de la imprenta siempre también ha sido muy bueno y muy duro porque ha tenido que irse adaptando y han tenido un nivel de resiliencia muy grande a los tiempos, porque llegaban las tecnologías, porque llegaba todo. Pero siempre quieres apoyar y siempre quieres estar ahí. Y yo he visto como a mi padre se le venían abajo unas empresas. Primero se ponía de administrador, que no sé qué pintaba de administrador cuando no eran suyas. Y al final luego todas las cosas repercutían en casa. ¿Qué repercutían? Pues en una forma muy clara, en lo económico. Y repercutía en lo económico, con lo cual la tensión se mascaba en el ambiente. Porque al final no es fácil. Lo que pasa es que él siempre sabía reconstruirse y luego creó su proyectazo, sus empresas. Y de repente tenía imprenta, tenía encuadernación, tenía empresas de lo que es de manipular, pero eso también generó una envidia, eso también generó el que de repente ponerla en manos de otras personas, pero nadie tiene la culpa nada más que él. Él es una fuerza bruta para trabajar, pero realmente para gestionar no sabía bien. Y ahí tuvo que asumir determinadas cosas y encontrarnos con lo que hemos encontrado, que es que directamente lo estamos haciendo hasta hoy. Pero lo más gracioso del caso es que yo no sabía que en mi casa había dinero hasta el día que de repente se empezó a pagar meses y meses a empleados para que directamente a la gente que trabajaba con él, a su equipo maestro, para tenerlo. Y él solamente quería salvarlo. Pero un día te llega tu madre y te dice, oye, vente corriendo para acá. Mira, yo estoy aquí en un sexto. Pues en un sexto vivían, sí, en un ático. Porque tu padre se quiere quitar del medio. Nunca sé si hubiera sido más fácil que hubiera lo que hubiera pensado él, si acabar por aquí o acabar la vida en un coche. Porque él lo tenía mucho más claro. Sí, le gustan los coches, le gusta
en montarse en ellos. Entonces es complicado, pero ha sabido salir adelante, ¿no? Y siempre ha sido un ejemplo de admiración porque con 62 años cuando un hombre te da su currículum para que tú lo lleves a una empresa de trabajo temporal, imagínate. Y luego también he sabido pasar lo que es una adolescencia complicada de mi hermana. Sí, yo directamente, por un amor, yo directamente, o por ser un número, yo directamente siempre era como la típica niña que te ponían ahí, bueno, mi madre me sentaba en una encimera, estoy fregando y yo me quedaba ahí. No toques este muñeco, yo no lo tocaba. No hacía absolutamente nada, era súper tímida, súper cortada. En el colegio te habían dicho que no valías, con lo cual siempre estabas ahí, pero yo decía, sí, pues voy a poder más. Y mi hermana de repente era todo al contrario, mi hermana era líder, pero líder de verdad, líder porque sabía liderar, líder porque sabía gestionar, líder porque de repente la iba muy bien en los estudios. Y la diferencia siempre decían a mis padres, uy, de una hija a la otra. Yo soy la mayor, 4 años. Pero eso no me hizo ni tener nunca envidia a mi hermana, ni resentimiento hacia mi hermana, ni que de repente todas las cosas que viera en mi casa me supusieran un rechazo hacia ella ni hacia mis padres, de por qué tú has hecho esto con ella y conmigo no. Que eso suele ocurrir muchas veces en los sitios. Estoy encantada de que mis padres han hecho lo que hayan creído que era la mejor oportunidad y que con las herramientas que ellos tenían. Sin embargo, muchas veces los hijos cuestionamos a los padres que si de repente a uno le han dado y al otro por qué no le han dado, y si yo he hecho y si yo me portaba bien y por qué si esta se portaba mal. No, al contrario, nosotros estamos allí para ayudar. Y para ayudar a mi hermana que de repente se tuvo una pareja que a partir de ahí fue cuando más temprana, tuvo novio casi antes que yo, sí, tuvo novio antes que yo, y que de repente pues le ha traído pues unas consecuencias que a lo mejor no han sido las mejores. Entonces, ¿por qué lo cuento y por qué hablo? Pues porque en el fondo hay una figura que se llama en la vida que es coadictos. Sí, ¿qué son los coadictos? Los coadictos son las personas que estamos alrededor de una persona que tiene un vicio o un problema y que estamos constantemente preguntándole cómo estás, cómo te encuentras, tal. Por ejemplo, si en tu caso es que tienes a alguien que ha consumido pues drogas, pues es como, y has tomado hoy y no has tomado y preocuparse. Sí, y de la misma forma también he tenido a unas parejas tóxicas. También sé lo que es pasar por unas parejas tóxicas y cómo llevarlo. ¿Eso quiere decir que yo es que fuera buenísima y que fuera bendita? No, te voy a contar. Hay una de las veces que de repente con una de mis parejas me dejó y de repente luego me dijo de volver y yo ya no estaba, ya se me cayó un portón encima, como un cierre, como los que hay ahí abajo, un cierre de un garaje, así, ras, y se me vino abajo y dije, esto ya se ha terminado, pues se ha terminado. Me pidió volver, venga, vamos, volvemos, no sé qué tal, pero yo ya no estaba ahí enamorada, no, ya no. Y ahí puede ser que sí que fuera infiel. Pero claro, ¿es infidelidad o no es infidelidad? Porque ya de repente tienes la cabeza en otro sitio. Pero no era físicamente, era en espíritu, que quizá es peor, porque no tienes que hacer las cosas físicamente para ser infiel. Tu cabeza está en otro sitio. Y de repente te ves que están hablando que si luego te tienes que casar cuando te había dejado anteriormente y cuando el amor se había terminado y estabas directamente pues por lástima, por pena, pues porque llevabas mucho tiempo con esa persona, pero sabes que no. De hecho, yo con esa persona, cuando él me decía que quería tener hijos, y yo tenía muy claro que no los iba a tener. ¿Por qué? Porque él salía todo cuando salíamos, al final acababas en la noche y de repente yo no tenía el reloj biológico preparado. No estaba despierto para nada, no hubiera sido madre, no me hubiera casado, jamás me quiso casar también con él, porque tenía muy claro que si me casaba era o me casaba por la iglesia, que era lo que quería, que nunca tampoco me lo planteé, aun yendo siempre a misa, o si de repente me casaba siempre hubiera sido por el juzgado, nunca me hubiera casado por la iglesia. Tenía muy claro que mis principios iban a ir con la persona que me casara por la iglesia porque quería estar con él, porque queríamos estar. Y nunca me lo planteé, aún así a pesar de ir a misa, porque si no hubiera sido para siempre. Y entonces también he vivido con esa pareja el tener que bajar en un coche, cuando él ya había con los efectos de la bebida, del alcohol, de cuando a lo mejor de repente pues la noche llegaba más. Lo que he visto sí que la gente de mi alrededor también se había drogado, yo nunca. Siempre he tenido esa mente inquebrantable de no emborracharme y de no drogarme, ¿no? Y de tener que aguantar como en el coche te iban diciendo durante todo el tiempo mientras que tú ibas conduciendo te iban insultando. ¿Por qué? Porque no estaba en su nivel de conciencia, pero no era ni porque fueras fiel o infiel, no, esto era anteriormente. Y ahí es cuando te planteas si realmente vas a estar con esa persona siempre. Ahí es cuando te planteas si realmente, claro, si te vas a casar o no te vas a casar. Por eso no daba pasos. No das pasos porque realmente sabes que
no es para ti, que no es lo que quieres vivir. Pero para eso tienes que tener la cabeza muy fuerte. Tienes que tener la cabeza muy fuerte después de haber pasado quizá también que hayas estado con alguna pareja en la que de repente ibas con él cuando estás en la adolescencia y te dice que a ver si aprendes del culo de fulanita. Y tú dices, y resulta que tú eras el culo 10 en clase, pero que te daba igual. Y entonces tu autoestima se va minando, te van insultando, te van dejando poco a poco, te vas haciendo cada vez más pequeña, pero la culpa no es de nadie. Son las situaciones ocurren y todo es una bendición. Quien tenía que aprender y quien tenía que saber superar eso era yo. Pero no te preocupes, que ya estuve 5 años y 8 meses con uno, que cortamos y volvimos. ¿En qué hora? ¿En qué hora? Porque ahí ya no me fui a estudiar fuera, no hice un montón de cosas. Y luego con el otro que perdí otros años. Pues sí, es una bendición. Pero en el fondo es verdad que puedes pensar que, joder, es que he perdido no sé cuántos años estando con esas personas. Y además me acuerdo que me decía con el primero una chica que conocí cuando nos fuimos a Estados Unidos, dice, uy, a ti esa persona te maltrata. Y yo decía, ¿qué dices? ¿Qué tonterías? Sí, sí, te está maltratando. Dice, digo, a mí no, no me ha puesto nunca la mano encima. Dice, no, es que es peor el maltrato psicológico que el físico. Entonces sé lo que es pasar por el maltrato psicológico. Y el aguantar a una pareja cuando realmente no la tienes por qué aguantar. Cuando te están diciendo, ojo, y me da igual, que también esto puede ocurrir en viceversa, Yo lo estoy contando como mujer para ayudaros a otras mujeres, pero también puede ocurrir que una mujer esté maltratando psicológicamente a un hombre, o una chica, que les esté manipulando ese chantaje. Claro que sabes. Y es un día tras otro. ¿Y por qué estás ahí? Pues ¿por qué? Pues porque al final acaba siendo un coadicto. ¿Por qué crees que es amor? Te puede pasar con tu familia, te puede pasar con un padre, con una madre, con un hijo. ¿Cuánta gente estáis ahí que a lo mejor estáis soportando algunos padres situaciones, padre o madre? Cuando me hablo de padres me refiero a padre o madre, pero como me voy a definir tanto, estás soportando a una madre o a un padre que tenga algunos vicios y que tengas que aguantarle, o sus problemas, de sus complejos, de sus mensajes debilitadores que te está mandando constantemente, y ahí está, porque te está chantajeando. Sí, muchas veces los padres también chantajean a la hora de decirte, a la hora de hablar. Pues cuando te ocurra a ti, pues el día que no sé qué, ya te acordarás y me vas a dejar y de repente me has hecho. Sí, eso lo vivimos y lo pasamos. Y no hay que hacer eso. No hay que hacer eso, aunque a ellos les siente mal. Y a mí me ha traído a veces también sí diferencias de criterios que no son entendidas, pero no tiene que ver conmigo, es que tiene que ver con cada persona. Y cuando una persona lo que tiene que hacer es amarse, quererse y respetarse a ella misma. Por eso es tan importante el trabajar el mindset, por eso es tan importante hacer una mente inquebrantable, por eso es tan importante la repetición de hábitos y de rutinas y de esto, pero hay que ser agradecido. Y yo era agradecida tan pronto en la situación en la que estoy ahora, que a lo mejor es quizás una de las más complicadas de mi vida y la más feliz al mismo tiempo, porque esa gente sí me dice, te veo tan feliz, sí, porque a emprender con 48 años, con casi 49, no es fácil. Pero te voy a decir, para los que tenéis miedo, que entre los 40 y los 60 es cuando de repente le llega a la gente el éxito. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que creemos que son mayores. Pero no te pasaba a ti cuando eras pequeño que de repente cuando eras eso que decías, uff, 50 años, qué mayor va a ser mi madre o tal. Y tú te ves ahora con 40, te ves con 50 y te ves mayor. Pues no, no te ves. Ni tu madre se ve tampoco como veía la suya. O tu padre, ¿vale? Es así. Entonces, pero entre los 40 y los 60 es cuando llega el éxito. A partir de los 40 y tantos, a Thomas Edison, a Carnegie, a tanta y a tanta gente, a Henry Ford, al de Ford, al de los coches. Sí, a Thomas Edison, el inventor de la luz, de la bombilla. 1000 fracasos tuvo que tener. A J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Y una tras otra, y uno tras otro, y uno tras otro. Por eso no hay que tener miedo y hay que arriesgar. Porque entonces, si no, cuando lleguen unos años más adelante, si es que llegas, porque no sabemos, nadie nos tiene asegurado lo que nos vaya a pasar mañana, porque puede ser que te hayas muerto, o que tengas una enfermedad, o que le ocurra a alguien a tu alrededor, has tirado tu vida de por tierra y has dejado que pasar el tiempo. ¿Es ahí donde tú quieres estar? ¿Cuántas cosas, te pregunto ahora, has dejado sin hacer? Y ahora no quiero cumplir, no quiero que me ocurra eso, quiero hacerlas. De hecho, fíjate tú, me apunté hasta un curso que quería hacer de canto porque me dijeron que podía cantar y yo pensando que toda la vida, porque me ha dicho mi profesora de música que nunca tenía oído y que no sabía cantar, ¡ja! Y resulta que me dice que luego que sí que podía cantar y que se puede aprender. Todo se puede aprender en esta vida, lo que pasa es que necesitas un poco más de tiempo. Y sí, y en la adolescencia tienes complejos y te ves haciendo cosas que a veces que no creías. Y una de las mayores cosas que tenía era que de repente veía que el resto de la gente que tenía a mi alrededor, había gente que tenía menos dinero, pero había gente que tenía más dinero. Y necesitas, y ves que tienes esa necesidad.
Y un día, como una cosa tonta, me veo en plena adolescencia, no me digas por qué. No sé ni cuántos años tenía, pero es cierto y nadie lo sabe. Y lo cuento aquí ahora porque nadie lo sabe, absolutamente nadie, pero va conmigo para que alguna vez sepas cómo sanar tu dolor. Porque cuando tú sanas tus dolores contigo, lo vas a sanar con el mundo y vas a tener que alcanzar la libertad, esa libertad que tanto ansías. Me veo cogiendo en un centro comercial, en un supermercado, una depiladora porque no tenía, no tenía el este. Y yo la necesitaba, o creía que la necesitaba. Y me veo de repente que me han visto. Y te meten en un cuartito. Claro, vieron a una mojigata tan tonta que de repente, pues, pero fue una bendición, a un agradecimiento porque jamás se me ocurrió. Pero lo que no sé, muchas veces me llegaba a plantear qué hacía yo haciendo eso, qué me atrapó, qué diablo me atrapó ahí, porque jamás lo hubiera hecho. Nunca. Aunque sí, alguna moneda de esas de 100 pesetas, siempre sí, algunas monedas de esas, algún billete de repente aparecías y quitabas, que cogías a lo mejor en casa cuando te decía tu madre del monedero que dices, ay, bueno, pues tal, pero siempre al final luego te acababa pillando. Pero tienes que sanar todas esas cosas. Tú ves que tus amigos tienen más y que tú no llegas. ¿Y que qué haces? Claro, te ves ahí. Pero por eso, y nadie te ha visto, ni nadie la hizo, pero tienes que sanarlo tú, porque nadie hay nada peor que tu conciencia. Y no quiero, por eso os cuento también mis debilidades, donde he tenido esos caídas, porque si no, no estaría siendo honesta. Y porque si no, solamente me estaría engañando a mí. Me estaría engañando solamente a mí. Y no podría estar contando, operando desde el amor y desde la verdad, por mucho que me haya ido y me haya confesado. Lo primero que hice fue confesarme y decir, uy, qué tontería más grande he hecho. Y a partir de ahí vas viendo. Y claro, y has superado todas esas cosas. Has superado crisis, has superado niveles económicos, has superado el que de repente ya te dio que ver cómo a tus padres se le va una pica en unas empresas y jamás me considero una niña de mamá ni de papá, ¿sabéis? Y además cuando tenía un coche descapotable, cuando lo tenía de 4 plazas y todo el rollo, no quería que nadie lo viera. Nadie quería que supiera lo que tenía, quería que me conocieran por mí. Nunca quería contar ni lo que había ni lo que dejaba de haber en mi casa, que siempre vivíamos normal, porque querían que me quisieran por mí, por lo que yo era, no por lo que podía aparentar. Y me acuerdo que siempre se lo decía a mi hermana, que ella decía, no, soy directora, y yo decía, por favor, cállate. ¿Por qué? Porque la gente te tiene que querer por lo que tú eres, por lo que tú vales, no por lo que tienes. Y solamente llegas a estar, a ser, cuando de repente conectas contigo. Por lo general la gente lo que intenta es acumular bienes materiales, enseñarlos, mostrarlos y dar una apariencia. Valgo una imagen, valgo una marca. Yo jamás volvería a mi época de la adolescencia ni de mi infancia. Nunca, cuando la gente dice, uy, yo la época de la universidad. No puedo estar mejor que en el momento presente, en el momento aquí ahora. Y con los años, cuando empecé a coger esa experiencia, empecé a coger esa confianza, esa autoconfianza, fue cuando llegué a la universidad. Porque ahí quería estudiar, quería hacer lo que yo quería. Ahora no sé si iría a la universidad, ¿eh? Ahora hay otras fórmulas también de aprender, como estoy aprendiendo, como yo quiero enseñar a la gente. ¿Por qué vas a la universidad y te están enseñando una universidad del siglo XX en pleno siglo XXI? Con unas herramientas que no tienen, con unos profesores que están ahí, que hoy estoy al gimnasio y están unos repanchingados, con unos profesores que te sueltan el rollo y de repente no te están dando las herramientas y van los chavales en cabeza, no saben cómo pueden operar, no saben qué tienen que hacer cuando llegan a un trabajo ni cómo enfrentarse a la vida. Y claro, luego se extrañan cuando de repente hay gente que no quiere trabajar con ellos. Yo siempre he querido trabajar con ellos porque me veía reflejada en esa niña de inseguridades. Ah, soy igual de feliz ahora que también que antes. Me acuerdo cuando yo decía, digo, a mí me encantaba el micro. ¿Cómo aprendí a hablar? No os lo vais a creer. Era muy tímida, súper cortada. En misa, es leyendo. Ahí es donde eso. Y yo decía, el día que coja un micro, lo cogeré. Me daría igual coger el micro del burger para decir Whopper con queso, vaya publicidad que le estamos haciendo a burger, que decir hola, ¿qué tal? Y hacer una entrevista a alguien. Lo diría con la misma felicidad porque hay que estar agradecido. Y yo sabía que lo que me operaba y lo que me daba la magia era eso, era la felicidad. También te voy a decir, siempre quise al principio ser actriz y no fui. ¿Por qué? No me dediqué a hacerlo. Porque en casa me dijeron que si estaba tonta. Porque yo era muy tímida, muy cortada. Y lo dije, ¿y por qué? Quería que me lo dijeran en la cara, yo sabía por qué era.
pero quería que me escucharlo. Entonces pensé, bueno, puedo ser Penélope Cruz, que ya empezaba en aquel entonces, o directamente me dedico al periodismo, a las ciencias de la información, que entonces ahí seguro que encuentro trabajo y tal. ¿Y si hubiera sido una gran actriz? ¿O y si hubiera actuado para poder ser actriz, tomar acción para ser actriz y me hubiera ido mal? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera tenido nada que perder, lo único que sé que es que ahora no lo he intentado. Tampoco me voy a poner a intentarlo ahora, o no lo sé, nunca lo sé. Lo que tengo claro es de dónde quiero llegar y lo que quiero hacer, y que no quiero dejarme ningún sueño, ningún este. Y sí, también me he visto en 2 ocasiones pegándole un tortazo a un chico. Sí, a distintos chicos en distintas situaciones. Porque en ese momento, de repente, uno me forzó y el otro sentí que de repente pudiera ocurrirme que me fuera a verme yo que me fuera a dar un tortazo. No tenía que haberlo hecho, claro que no, no me enorgullece decirlo, para nada. Pero a veces, claro, operas desde el miedo y desde lo que es. Y siempre cuando tú tengas que decir es no, es no. Y sí, nunca me he emborrachado. Siempre he querido estar en plena consciencia. Escuché un caso como el de la manada cuando yo tenía 14, 16 años. Y yo creo que eso fue lo que me dijo, yo no puedo beber nunca. Pero fijaos, dices, Andy, ¿por qué no intentasteis? En aquel entonces, fijaos, no se sabía. Ni se sabían esas cosas. Pero encontraron un caso tan brutal que yo dije, no puedo, no puedo, no puedo. Y siempre he querido estar ahí. Y siempre he sido consecuente y teniendo unos hábitos y unas rutinas y decir tal. También hay veces que he dejado las cosas que sentía como que se me quedaban a medias y que tenía que hacerlas. Todas esas cosas te tienes que irte aleccionando y tienes que coger unos hábitos y unas rutinas. Por eso he creado una mente tan fuerte. Que mi madre siempre me decía, es que tú nunca te va a caer una lágrima. Sí, y luego a lo mejor se te caía pues porque dice, vaya, no llores por una cosa fuerte. Me acuerdo que mi tío que tuvo un cáncer y falleció de garganta con 36 años, puede ser que me equivoque de edad, pero yo creo que con 36, me dice mi madre, no lloras por lo de tu tío y te pones a llorar por otra tontería. Y digo, ya, es que en las cosas importantes hay que estar fuerte. Y en las cosas tontas realmente no pasa absolutamente nada porque llore, porque lloraba, porque no me dejaba salir. Porque no me dejaba salir que se iban mis amigos en el pueblo por ahí. Y yo no podía salir a la unidad que no. Me decía, lloras por eso y por lo otro no. ¿Ves? Ahí te están ejerciendo un chantaje, ahí te están debilitando mentalmente. Y tú no tienes que debilitar así, porque lo que estás haciendo es debilitar a esa persona para que no pueda hacer otras cosas. Pero yo ahí me mantenía y decía, no, no, no. Yo voy a estar ahí, he estado fuerte con lo de mi tío, yo voy a estar ahí fuerte como he estado cuando los problemas de mis padres, ahí he estado fuerte como cuando he estado con mi hermana, al lado, apoyando, estando presente, porque también hay que dejarse ayudar. Y eso. Y he llorado cuando era menos importante. Cada uno llora cuando quiere, ni es que tengas más sentimientos, ni menos. De la misma manera que me he planteado muchas veces si yo el día que fallezcan la gente que tengo alrededor voy a llorar. Sí, tú te lo has planteado. Cuando veo que voy a los sitios y que de repente la gente llora y llora y llora porque parece que si no lloras no estás echando de menos a una persona, me sorprende. Tampoco sé cómo voy a actuar, ¿eh? No sé cómo voy a actuar. No sé cómo voy a operar. Pero no me lo planteo porque va a ocurrir una vez, igual que cuando me ocurra a mí. Y desearé que estén alegres y contentos porque seguramente tengo una vida muchísimo mejor, más reservada. Ahora la que tengo es esta y como tengo el regalo y la bendición de tener esta, me veo en la obligación y en la situación de estar todos los días trabajando y siendo mi mejor versión, construyendo mi mejor versión para dársela a los demás. Y luego después de ayudar y de estar con mi familia. Y ahí están mi marido y mi enana, sí, a la cual no quiero que tenga pensamientos debilitadores. Y mi marido es el que me ha llevado a los 2 sitios más importantes, a las 2 cosas que nunca hubiera pensado hacer. Una es tener un hijo, porque siempre pensaba que por mi trabajo no la podía tener, por los horarios, y ya os digo que anteriormente no tenía el reloj biológico despierto, y cuando veía que me tenía que bajar en un coche durante media hora, diciéndome una persona, insultándome y diciéndome que si era una no sé cuántas, ya sabes, siempre nos dicen que si eres una puta, que si eres no sé qué, que si eres no sé cuántos, tal o cual, sin ton ni son,
Pues entonces ahí es cuando de repente te das cuenta que dices tal. Pero no te creas que ese día yo no me ponía ni a llorar, ni a enfadarme, ni nada. Me iba a mi casa a dormir, o a nuestra casa a dormir. Y que se quedaran hasta cuando sea. Y si tenías que ir en coche, pues luego te bajabas con él. Pero el día siguiente tampoco se lo decía, porque con la resaca que te pones a echar órdagos, a decir cosas o a enfadarte o tal, y si esa persona está destrozada y no está entendiendo, está en otro nivel de conciencia diferente al tuyo, vas a perder el tiempo. Que tenía que haber hecho es haberlo dejado, sí, porque somos, ya te digo, coadictos y te vas quedando ahí por pena, al final te acabas convirtiendo en madre, en padre, en esa persona que está todo el tiempo y como que lo necesitas. Y nada mejor que hubiera sido cortarlo, como cuando estuve con mi primera pareja. También he estado con una pareja que era gay, que luego se dio cuenta años más tarde, que yo ya lo sabía, pero no porque nos fuéramos a la cama, si yo en aquel entonces no pensaba ni en acostarme con nadie, pero lo veías y decías tal, y luego resulta que tuvo un montón de relaciones con un montón de chicas y cuando un día me llama al cabo de los años y me dice que además me puso los cuernos, me fue infiel, eh, me dice, oye, bueno, me dejó y se enrolla al día siguiente con una amiga. Oye, que estoy con una, que te voy a contar que es que soy gay. Ya lo sabía. Sí, he tenido esa intuición, esa sexta intuición siempre lo he tenido, ese sexto sentido del que hablan. Muchísimas veces, sí. Y de hecho, fíjate, tú, hoy me he recibido un mensaje de cómo sin conocerme has sido capaz de decirme todas estas cosas y de darme el libro que realmente me venía bien. Llámalo intuición, llámalo operar desde tu sabiduría interior. Tu sabiduría interior es la que te lleva y todos la tenemos. Solo tienes que trabajarla y estar ahí y atenderte y estar. Y dejar de ser mental, como nos pasa a todos. Entonces, imagínate tú si la cantidad de cosas por las que luego has ido pasando. Y estuve luego con otro chico que realmente le tuve que... No era una relación, es que eso no lo llamo ni relación, pero que empezamos y yo siempre he sido, no he sido de chica de una noche, no me ha gustado. Cada uno que haga lo que quiera y yo lo respeto. Y siempre me ha parecido bien, he tenido amigas y tal, pero yo no me veía. Somos así, pues cada uno somos de una manera diferente. Y estando con esa persona, de repente me empieza a decir que queda con un amigo, que de repente tenía una mansión en un sitio y que le hacía regalos. Y yo dije, puff, fuera. Bueno, pues me estuvieron hasta siguiendo. Tenía 17 años. Me seguían. Y iba a un sitio y de repente me estaban contando lo que había hecho. Y cada vez que iba a un centro comercial y sabían perfectamente dónde había estado, qué es lo que había hecho, en qué planta había estado y que hasta qué ropa o qué cosas había estado mirando. Y un día me mandan un ramo de flores todo cerrado, como si tal, y mi madre diciéndome que lo tenía que abrir y yo decía, ¿y por qué lo voy a abrir? Si esto viene de manos debilitadoras, de manos que me están haciendo daño. Y luego otra pareja me dejó sin haber pasado absolutamente nada. ¿Cómo te comes eso? ¿Cómo afrontas que por 2 veces una pareja te deje sin haber discutido nunca y que te diga, eres muy bonita por dentro y por fuera y no sabes qué pasa? Y que nunca te haya querido dar ninguna explicación. Y tú vuelves, ¿y eso por qué lo haces? Pues todo eso ha tenido que pasar para poder aprender y saber que te tienes que enamorar de otra manera, con cabeza. No enamorarte perdidamente, porque entonces haces tonterías. Y mi madre con mi última pareja, con mi marido, me dice, es que no te veo con tantos mensajes como te ocurría antes o que estabas tan así. No, es que me voy a enamorar con más serenidad, con más cariño, con más amor. Y quiero y adoro, amo a mi marido. No quiero, amo a mi marido con locura. Sí, con el que estoy, con la persona con la que estoy. Pero eso no quiere decir que vayas a perder la cabeza, porque cuando pierdes la cabeza entonces no puedes estar en un nivel de conciencia pleno y cuando de repente pierdes la cabeza es cuando te lleva a pasar todas estas cosas, como yo he visto que le pasó después a mi hermana. Y esto nos ocurre a hombres y a mujeres, ¿eh? Esto no es solo de mujeres. A veces nosotras somos más tontas y yo siempre sí le decía a mi marido, uy, vamos a tener una hija, jo. Pues me da pena, a veces digo, me encanta tener una niña, pero me da pena y me decía, ¿por qué? Digo, pues porque las mujeres sufrimos más, las chicas sufrimos más. Y se echó a reír, porque él considera que los chicos también sufren, pero lo vemos de otra forma diferente. ¿Por qué? Porque todo es una opinión y todo es una percepción. Y es en base a los pensamientos y a las percepciones que hemos visto. Y aquí me encuentro hablando contigo, abriéndome en cuerpo y alma para que tú de repente puedas sanar tus dolores y puedas sanar tus arrepentimientos, tus cosas y que llegues hasta ahí. Bueno,
os voy a dejar, que me están aquí mirando ya, que me tengo que ir y os iré contando más. Aquí estoy para poderte ayudar. Y se me olvidaba. Y pasar fobias. Con 12 años no sabía nadar. Me creía que me ahogaba. Con 12 años, que es la edad ahora que tiene mi nana, que mide casi unos 70. Creía que me ahogaba. Yo me diría unos 60, no sé cuánto me diría. Que me ahogaba en una bañera. Odiaba que me pusieran el este en la cara, la alcachofa, y que me tenía que agarrar la bañera y lo pasaba fatal, 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 porque creía que me ahogaba, que me iba a quedar ahí. Tuve que aprender a nadar, porque tenía lesión de columna. ¡Wow! Menudo miedo. No conseguía absolutamente nada. Y de repente llegó el primer día de natación. Allí con 70 personas, una piscina de una piscina, una L, una piscina Marbella en Madrid, en España, una L, que nuestro entrenador no se metía con nosotros y el primer día floté. O sea, fijaos cómo son los bloqueos limitantes que tenemos, que durante 12 años he creído que me ahogaba en una bañera, que solo tenía que hacer así, para no ahogarme, que en este trozo de agua es donde realmente te ahogas, porque pierdes el orden interno y todo cuando hay ahogamientos. Y de repente, el primer día, floto. Pues sí. Y a partir de ahí he vivido muchas cosas. Envidias, críticas, el hecho de no tener seguridad, el hecho de no tener confianza, el hecho de romper barreras, de poder hablar, de no tener esos bloqueos limitantes. Y aquí estoy. Así que nada, te voy a ir contando cada vez más cosas, pero quería contaros un poquito más de mi historia, que supieras todo lo que hay y todo lo que he podido sanar y cómo te puedo ayudar y en qué cosas te puedes sentir identificada o identificado. Ya sabes que me puedes seguir aquí, que te puedes suscribir, que me puedes seguir también por los canales de Instagram, de TikTok, hasta de BeReal. Tengo mi podcast también de Marta Guzmán y en Facebook. Y como no, en mi página web. Pero me puedes escribir un DM directamente en Instagram o lo que sea, que ya veis que os voy a ir respondiendo. Bueno, muchísimas gracias y todo lo que quieras, aquí estoy para ayudarte y para servir, para ser tu mejor versión y sobre todo da gracias, porque todo lo que me ha ocurrido es una bendición. Y recuerda 3 palabras, esto también pasará. Así que nada, tira y